El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 21 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. La mejor ofrenda es el título de nuestro mensaje de hoy. La mejor ofrenda. Segundo Samuel 24, desde el verso 21, dice así, hermanos, en las escrituras. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo 24 del segundo libro de Samuel es sumamente interesante. Si ustedes lo leen completo, se darán cuenta que el contexto de estos versículos que hemos leído es que el rey David se encuentra en una situación terrible. Enfrenta el juicio de Jehová. La razón de que aquel juicio había venido sobre la tierra era que David, contraviniendo lo establecido por la ley de Dios, había censado al pueblo. Dios le mandaba al pueblo de Israel que no hiciera censos si él no los indicaba de una manera precisa. ¿Por qué no quería que censaran al pueblo los reyes de Israel? Porque cuando hacían el censo, los reyes generalmente lo hacían para saber con cuántos hombres contaban, para sacar espada en caso de guerra. Jehová no quería que el censo le diera al rey una falsa esperanza de que teniendo tantos soldados, teniendo un número determinado de soldados, pusieran su confianza en el ejército y la quitaran de su Dios. Lo que Dios quería, hermanos, es que el rey de la nación tuviera toda su esperanza en la persona de Jehová y no en sus soldados y no en cuántos hombres tenía. Perdón, hermanos. Quería él que confiaran solamente en Jehová. David, sin embargo, contravino esta orden. Perdón, esta alergia está terrible. David entonces, hermanos, quebrantó esta orden de Jehová y en consecuencia el Señor le dio a elegir entre tres posibles efectos de su pecado. El que eligió el rey es que una enfermedad viniera sobre el pueblo, que una plaga atacara a la nación, consecuencia de su pecado. Ante esta situación, uno de los profetas de su corte, que se llamaba Gad, le sugiere que suba al monte y que haga un holocausto a fin de buscar la expiación de su pecado.
a fin de buscar que Dios le perdonara y cortara aquel juicio terrible. Si ustedes se fijaron en el último versículo, termina diciendo que después de que David hizo aquel holocausto, cesó la plaga en Israel. Quiere decir, hermanos, que David alcanzó su objetivo, y era que Dios diera por terminado aquel juicio que estaba afectando a la nación. Pero en el proceso, hermanos, de llevar a cabo aquel sacrificio, de llevar a cabo aquel holocausto, sucedieron cosas que para nosotros son sumamente interesantes. La primera de ellas es que aquel holocausto debía ser significativo. Con esto queremos decir, hermanos, que David no quería presentar un holocausto que no le costara nada. Si ustedes se fijaron en la lectura, el rey Araúna, que estaba sometido al dominio de David, cuando David llega en busca de un lugar para hacer aquel sacrificio, le dice: toma lo que quieras, sin ningún costo. Le dice: ofrece tú lo que quieras dar, lo que sea. David podía decir: pues nada, y lo podía tomar. El rey le dijo claramente: todo lo que necesites, tómalo en tu mano, incluso los bueyes para el sacrificio, y el yugo que los mantiene unidos, úsalo como leña para el holocausto. Quiere decir, hermanos, que el rey Araúna le ofrece a David que el holocausto sea gratis, que no le cueste nada, que no le cueste un centavo o que le costara una cantidad insignificante. Ustedes lo leyeron. El rey le dice: dispón tú cuánto quieres dar. Y si él decía: pues le voy a dar nada más que esto, muy bien, es tuyo. Sin embargo, la respuesta de David a nosotros nos enseña mucho. En el verso 24, el rey David le dice a Araúna: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo pagándote lo que vale, pues no presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. Y dice en el verso 25 que David pagó 50 siclos de plata por aquel pedazo de tierra, por los bueyes y por el yugo que iba a servir para hacer el holocausto. David se negó a aceptar, hermanos, que aquel sacrificio no le costara nada, que aquel sacrificio fuera gratis. ¿Por qué quiso pagar David por cada elemento del holocausto? Porque quería que aquello tuviera valor, que aquello tuviera significado, que aquello tuviera, hermanos, una medida de esfuerzo, una medida de sacrificio, una medida de algo que él había aportado para poder adorar a Jehová. No quería él, hermanos, presentarse delante de Dios y mostrarle un holocausto que no le hubiera costado nada, que otro hubiera pagado por él. Él dice: yo voy a pagar lo que cuesta, porque quiero presentar un sacrificio que sea significativo. Esto es importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos venir a Dios con algo insignificante. Ahora, aclaremos bien esto. Aquello era el Antiguo Testamento. En aquel momento se adoraba a Dios de aquella manera. Hoy en día ninguno de nosotros tiene que pagar para adorar a Dios. Ninguno de nosotros tiene que comprar algo para traérselo al Señor y poderlo adorar. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro sacrificio sea significativo? El mejor tesoro que podemos traer a la adoración a Dios es nuestro corazón. Ya no se trata de dinero, sino de lo que traemos dentro de nosotros. Desafortunadamente, hermanos, en nuestro corazón nosotros podemos presentarle al Señor riquezas abundantes o terribles miserias. Depende de qué tenemos adentro. Depende
de aquello de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, pudiéramos de alguna manera presentarle miserias en el corazón a nuestro Dios? Puede suceder, hermanos, cuando llegamos a adorar a Dios y nuestro corazón está lleno de rencores, de resentimientos, de egoísmos, cuando está lleno, hermanos, de todo aquello que nos empobrece como personas. Todos esos sentimientos que hemos mencionado, entre muchos más que existen, empobrecen interiormente el alma humana. Y si nosotros pretendemos venir a adorar a Dios con un corazón lleno de miserias, no estamos preparados para que nuestro holocausto sea acepto a nuestro Dios. Por el contrario, nuestro corazón se enriquece cuando tenemos paz, hermandad, armonía, cuando podemos amarnos y respetarnos unos a otros, cuando podemos considerarnos todos hijos del mismo Dios y por lo tanto hermanos en Cristo Jesús. Entonces nuestro corazón se enriquece, entonces nuestro corazón es abundante cuando en nuestro corazón hay paz, hay gozo, hay armonía, hay amor, hay comprensión. Entonces, hermanos, presentamos el mejor tesoro que se le puede presentar al Señor en un sacrificio vivo, nuestro corazón lleno de bendición. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos venir con las manos vacías. Como David, tenemos nosotros que pagar por un corazón que pueda adorar a Dios. Pero ya dijimos que no vamos a pagar con dinero ese corazón. Ese corazón, ese precio lo vamos a pagar con el arrepentimiento. Si sabemos que hay miseria en nuestros corazones, por cualquiera que sea la razón, tenemos que arrepentirnos de semejante situación y prepararnos para abandonar esos sentimientos de una vez por todas, de manera que no nos impidan venir con libertad delante de la presencia de Dios para adorar su nombre y Él escuchará nuestro clamor. Amén. Es importante entonces, hermanos, que el precio que tenemos que pagar, como ya hemos dicho, no se trata de dinero. Pero a veces, hermanos, se trata de pedir perdón si hemos ofendido a alguien. A veces se trata, hermanos, de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras faltas, de reconocer que hemos afectado u ofendido a otras personas. Pero nunca pensemos que podemos venir a adorar a Dios de gratis. Lo que nos enseña David, hermanos, es que no es cierto que vamos a adorar a Dios sin pagar un precio. Que no es cierto que vamos a adorar a Dios de una manera efectiva, de una manera que Él realmente nos escuche y nos responda si nosotros no hemos pagado ese precio. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad dejando que otros paguen por nosotros lo que nosotros tenemos que pagar. A veces entre nosotros se acostumbra que si yo he ofendido a alguien, la persona ofendida se acerca a mí y yo soy el que lo he ofendido y me dice, hermano, el Señor nos ha llamado a paz, quiero que nos olvidemos de todo, no ha pasado nada. Y uno dice feliz, amén hermano, recibo, habla Jehová. Y resulta que el que tenía que pagar no paga. Y el que no tiene que pagar, ese termina pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que si adoráramos a Dios en esas condiciones, estamos adorándolo sin que esto tenga efecto en nuestra relación con Dios, porque no hemos comprado por precio el holocausto con que queremos adorar a Dios.
Es necesario, hermanos, que nosotros reconozcamos si hemos ofendido, si hemos faltado, si hemos pecado. Es necesario que lo reconozcamos y que nos arrepintamos de tal situación y paguemos el precio que hay que pagar. Nuestra adoración entonces, hermanos, tiene que ser valiosa. No tiene que ser una adoración vacía. No tiene que ser una adoración sin precio, pero insistamos, no hablamos de un precio material, hablamos de un precio espiritual. Hablamos de un precio que pague el alma, que pague el corazón porque quiere adorar a Dios. La segunda cosa que nos muestra este pasaje es que la ofrenda, el holocausto, debía ser una muestra de arrepentimiento. David era un adorador de Dios. Todos nosotros lo vemos en las Escrituras como un adorador. David era el rey que se gozaba, que danzaba, que bailaba, que cantaba, que se gozaba adorando a nuestro Dios. Pero sabía bien, hermanos, como lo enseña el libro de Proverbios en el capítulo 8 y verso 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. La palabra defraudar es clave aquí. Un fraude sucede, hermanos, cuando alguien con engaños, con falsedades y con mentiras le quita lo que pertenece a otra persona por ley. Ese es un fraude. Por ejemplo, hoy hay que andar muy despierto con los fraudes en las redes, ¿verdad? A través de tantas formas que se encuentran las personas para quitar lo que por ley le pertenece a otro, en un acto fraudulento. El proverbista hace mención de esto y aplicado a nuestra relación con Dios nos está diciendo que si el hombre peca, él mismo se defrauda su alma porque le quita la paz con Dios que el Señor ganó en la cruz del Calvario y que es algo que le pertenece por el sacrificio de Cristo Jesús. David entonces entendía bien que si aceptaba del rey Araúna de gratis todos aquellos elementos para el sacrificio iba a ser de Araúna y no de él. Y el que había pecado era David. Él sabe bien que el pecador es él y no tiene por qué pagar el rey Araúna. Tenía que pagarlo él. Y por eso le dice David, no presentaré a Dios holocaustos que no me hayan costado nada. Yo pequé, yo tengo que pagar. Yo tengo que pagar ese precio. Solo así iba a alcanzar lo que estaba buscando de Dios. ¿Qué practicamos nosotros, hermanos? ¿Una fe o una religión? A todos los cristianos nos encanta responder a la pregunta que nos hace mucha gente. ¿Y usted de qué religión es? Y entonces decimos nosotros muy orgullosamente, yo no tengo religión, tengo una relación con Cristo. Esas palabras son maravillosas, hermosísimas, impactantes, verdaderamente palabras admirables. Pero si es cierto que tenemos una relación con Dios y no una religión, debemos entender que si nos confesamos cristianos, esa fe en Cristo nos va a costar algo. No va a ser gratis. Si realmente amamos a Cristo, el amar a Cristo nos va a costar un precio. No estamos hablando de dinero, ya lo hemos dejado claro. Estamos hablando del alma. Estamos hablando de las cosas de adentro. Si verdaderamente amamos a Cristo, tenemos que pagar los 50 ciclos de plata para poder presentar nuestro holocausto. Fíjense que amar a Cristo, hermanos, es otra palabra, es otra expresión maravillosa. Amar a Cristo es el ideal de todo cristiano, pero si ustedes se fijan, amar tiene un precio. Amar no es gratis.
Hoy en día se dice con facilidad te amo, pero de eso a amar hay una distancia, porque amar no es gratis, por eso el amor escasea. En este mundo lo que abunda es el odio. En este mundo abunda la guerra, la disensión, la enemistad, el egoísmo, el desprecio hacia el prójimo. El amor escasea. ¿Y por qué el amor es tan escaso? Porque cuesta. Porque el amor no es gratis. El amor no lo regalan. El amor no es cosa de decir te amo. El amor es otra cosa. El amor, hermanos, es asunto de pagar el precio. De manera que si nosotros realmente queremos comprobar que no tenemos una religión, sino una relación con Cristo, tenemos que comenzar por amar al Señor y después amar a nuestro prójimo. Y amar nos va a costar. Amar nos va a reclamar pagar el precio, porque amar no se lo regalan a nadie. El amor es algo que se tiene que cultivar a partir del amor a Cristo. Porque quien no sabe amar a Dios no sabrá amar a nadie. De manera que hay que amar a Cristo para poder amar al prójimo. Y cuando hayamos pagado el precio, entonces clamaremos al cielo y Jehová escuchará nuestra súplica y habrá terminado la plaga. Porque Dios es fiel y el corazón que agrada a Dios mirará el poder del Altísimo en su vida. Amén. Por lo tanto, asegurémonos de que tenemos una relación viva con Cristo. El amor va a ser la clave y Dios nos va a escuchar. Vamos a orar. Señor.